El archivo oral es uno de los recursos fundamentales, constitutivos de nuestro trabajo en Ferro White Museo Taller. Estamos ubicados en el puerto de Ingeniero White. Es un nudo ferroportuario. Por esa razón, las entrevistas que hemos realizado a lo largo de más de 15 años, son centenares de entrevistas, han abarcado un enorme espectro de trabajadores, fundamentalmente vinculados a las empresas ferroviarias, al puerto, a la fabricación de bolsas de arpillera, al trabajo con la pesca, al trabajo en las usinas eléctricas. Y estas entrevistas han comprendido personas de todo tipo, de toda índole, que han ocupado distintas posiciones en las empresas, desde el jefe hasta el último peón, esas personas que te dicen, ¿y yo qué te puedo contar? Esas suelen ser generalmente las entrevistas más interesantes, que duran más tiempo. Uno se cuestiona, las entrevistas nos sirven como fuente, nos sirven como fuente en tanto, no solamente o no tanto por la precisión de los datos que nos presentan, sino fundamentalmente por la riqueza del testimonio personal y por la disponibilidad nuestra a escuchar. Como dice Calvino, lo que va conduciendo el relato no es la voz del que cuenta, sino del oído de quien recibe. Eso es lo que intentamos hacer en Ferroway. El Archivo de la Palabra y la Imagen, radicado en el Centro de Estudios de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue creado en el año 2014 por un grupo, por iniciativa del grupo Historia y Memoria, que desde hacía muchos años venía armando un archivo centrado en dos aspectos. Primero, las relaciones entre la historia y la memoria y los problemas que esto conlleva. Y en segundo lugar, la especificidad de la historia de la ciudad de Mar del Plata, para lo cual se venía trabajando en cuestiones que tenían que ver con los procesos migratorios, con la cuestión del ocio, que esto planteaba el trabajo con agentes sociales locales y nacionales, la cuestión de la política, la cuestión de los problemas que tenían que ver con la historia de los procesos de la juventud, las cuestiones de género, la historia de la medicina, la historia de la educación, y esto que había comenzado con la iniciativa de un grupo de investigación, se amplió a todos los grupos de investigación del Centro de Estudios Históricos. Y además de conformar un archivo con más de 200 entrevistas y un repositorio muy importante fotográfico, fundamentalmente del siglo XX, en la historia urbana de la ciudad, también se dio una producción, se ha venido dando una producción de artículos en publicaciones científicas y de la disciplina, y también la publicación de varios libros que tienen que ver con esta metodología de la historia oral que venimos practicando desde hace tanto tiempo y que hemos concretado en este archivo de la palabra y la imagen. Claro que para reseñar una larga historia yo tengo que hablar de un colectivo de trabajadoras y trabajadores que desde los inicios del proceso de normalización en nuestra facultad, luego desde la última dictadura, comienzan a desarrollarse los estudios enriquecidos de esa renovada historia social en las cuales fuimos partícipes necesarios también junto en aquella época de las enseñanzas del doctor José Panettiere, que regresaba a la universidad, y transitábamos estos caminos de volver a pensar nuestra disciplina y nuestro quehacer.
y el sentido de nuestros trabajos. En esa larga historia llegan los años 90 y la emergencia de nuevos problemas y nuevas preguntas que integran esa agenda de estudios en el campo de la historia y de la historia social. Yo creo que en aquel momento es donde empezamos a desarrollar los primeros pasos en lo que ha sido y lo que hoy tenemos como constituido el campo de la historia reciente en nuestro país. En aquellos años empezamos a intercambiar, a mirar experiencias que teníamos en común, pasados traumáticos y cómo abordar esos pasados que no pasan. En esos diálogos transoceánicos nos reunimos con una serie de intelectuales europeos, en particular algunos que han sido un punto sustantivo en la construcción, creo yo, de este desarrollo en nuestro país e indudablemente en estos inicios del siglo XXI. La presencia de Alessandro Portelli ha sido seguramente uno de los pilares centrales para justamente el desarrollo de la historia oral en nuestra facultad. Paralelamente a eso, también nosotros nos fuimos dando en este proceso de construcción de un campo en expansión, que decía era la historia reciente, la creación de la maestría en historia y memoria, la articulación virtuosa entre la maestría y el doctorado en historia, creando líneas de abordajes que nos hablaban que en el centro de estos estudios estaban los abordajes o los estudios de las subjetividades y las memorias. En este sentido, llegar a la historia oral y que la historia oral fuera inicialmente una estrategia de abordaje hasta convertirse en lo que hoy estoy absolutamente segura ha sido el proceso de mayor enriquecimiento a nuestra tarea. Yo creo que hoy sí hemos podido constituir desde la Universidad Nacional de La Plata un espacio donde la historia oral es una línea central en los estudios de nuestras carreras. Entonces, de la mano de Alessandro Portelli, los inicios 2003 y sistemáticamente en todos sus seminarios que ha venido haciendo casi ininterrumpidamente, fuimos creando ese semillero, ese espacio donde en primer lugar empezamos a intercambiar y luego a hacernos preguntas y a incorporar la construcción de este espacio donde quizás uno de los desafíos era contar con esa obra del maestro, de nuestro amigo Alessandro Portelli, y es por eso que hicimos esa, prestigiosa y voluminosa producción, que es la reunión de casi 40 años de trabajo de Alessandro Portelli en este texto que editamos en nuestra facultad y que fue inspirador también a otros textos como el que nos ha llevado como trabajo en el año 2018, que es Historia detrás de las memorias, un ejercicio colectivo de historia oral. Esto significa que también comenzamos una nueva forma de edición de los trabajos científicos en el campo de la historiografía argentina. En fin, este es un espacio que, digo, hoy se ha consolidado, se ha expandido y nos sentimos que estamos contribuyendo fuertemente al sostenimiento a lo largo del tiempo. La historia oral ingresa al Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires por el interés de un grupo de profesionales del archivo que creíamos en la necesidad de abordar la historia desde otro lugar, desde la proximidad, desde el relato en primera persona, desde la voz de los protagonistas. Y comenzamos nuestra incursión en la historia oral, en esto que en primera instancia parece como algo muy sencillo, pero que a través del andar del tiempo descubrimos la complejidad en esta relación en principio dialógica entre el entrevistado y el entrevistador, entre esta rememoración de lo vivido, de la experiencia, de la vivencia hecha desde el presente, con cosas dichas y otras no dichas, con aquella
indagación acerca de para quién se habla y en qué circunstancias se trae la memoria al presente. Nuestras líneas de trabajo de historia oral son diversas, han tenido que ver con determinadas temáticas que son comunes a lo largo de la provincia en la que trabajamos, como por ejemplo la producción, el trabajo, la educación, el ferrocarril. También en los talleres realizados a lo largo de la provincia hemos tomado temáticas que tienen que ver más puntualmente con la realidad local. Dentro de las líneas de trabajo han tenido una importancia primordial las relacionadas con la historia reciente, como por ejemplo el tema Madres de Plaza de Mayo, La Plata, y particularmente el caso de Adelina de Martí de Alaye, que además dona al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires su archivo personal, que es declarado Memoria del Mundo por UNESCO. Con ella y con otras madres, pero sobre todo con Adelina, hicimos un intenso trabajo de entrevistas individuales a lo largo de más de un año. Otra de las líneas de trabajo fue con los soldados excombatientes de Malvinas, fundamentalmente con el CECIM de La Plata, aunque no exclusivamente, pero con ellos también trabajamos durante casi 2 años en entrevistas individuales sobre el tema de la guerra y Malvinas. Otro tema muy importante para nosotros fue el gobierno de Domingo Alfredo Mercante, el primer peronismo de La Plata. Nuestro interés como institución archivística que somos fue ir a la historia oral, no quizás en el desarrollo, dentro del desarrollo de una investigación, sino para generar documentos históricos de historia oral. Para que aquellos investigadores interesados y nosotros mismos como profesionales de la historia pudiéramos acceder a determinadas temáticas a través no solo del documento escrito, sino también del documento oral. Nuestro interés estaba entonces en ir a generar ese documento histórico sobre las temáticas que hemos abordado a través del archivo histórico.